tripomastigote, este microorganismo, está en la sangre, por ejemplo, de ardillas, por ejemplo, de marsupiales, por ejemplo, de perros, por ejemplo, de gatos, de cualquier animal, sea selvático o incluso un poco más urbano, y está circulante. Ahora resulta que este insecto, el triatomino, que en Colombia es más conocido como el pito, este insecto muerde al paciente, o muerde, pues mejor dicho, al animal. Triatomino. Entonces, este insecto es un insecto que se esconde, además de las zonas rurales, también en las casas que tienen bajas condiciones socioeconómicas, muchas veces cuando hay derrumbes, muchas veces cuando hay, digamos, mucho mugre, generalmente asociado a condiciones de pobreza y especialmente en nuestro país también, por ejemplo, los indígenas. Normalmente él en el día está quieto, pero en las noches sale a beber la sangre de las personas o de los animales. Entonces resulta que en la noche salió a beber la sangre de un animal y se contagió de un tripomastigote. Y entonces, ¿qué pasa cuando él entra al triatomino? Él va al intestino, y en el intestino se multiplica en una forma que llama el epimastigote. Se sigue multiplicando y finalmente, en la porción final del intestino, lo que podríamos llamar algo así como el colon, se convierte nuevamente en tripomastigotes. Y el insecto defeca eso. Y es importante que quede claro, no está en la mordida, sino como tal en la defecación, sale por las heces. Resulta que la persona, entonces, no va a ser solo que haga contacto con él, sino que esas heces del triatomino lleguen hasta una herida en la persona o una mucosa. Y esa mucosa, con mayor frecuencia puede ser las conjuntivas, porque entonces nos ensuciamos, nos rascamos los ojos, o puede ser que sea, por ejemplo, también la mucosa oral, como vamos a hablar en unos momentos. ¿Qué pasa entonces cuando el microorganismo logra entrar al cuerpo? Él va a infectar células nucleares. Entonces, ¿qué células? Realmente casi cualquiera, aunque la que más le gusta de todos son las células musculares. Dentro de las células, él va a entrar y se va a convertir en una forma resistente, que se llama el amastigote. Aquí tenemos el amastigote, una forma redonda, digamos, como un poco más parecida a un quiste, si bien no lo es. Entonces, cuando está dentro de la célula, él se empieza a multiplicar y cada 12 horas él se divide, y se divide más o menos 4 a 5 días. Y hacemos la cuenta, esto de aproximadamente multiplicarse por 1000 veces. Llega al punto en el que la célula se llena de amastigotes y se rompe. Se rompe y se convierte no en tripomastigotes y se van por toda la sangre y en tejidos locales. Así es que empieza la infección. Así es que todo esto se riega y puede llegar entonces a generar, digamos, las formas clínicas que vamos a describir a continuación. Ahora, antes de hablar de las formas clínicas, aclaremos entonces cómo podemos adquirir la enfermedad. ¿Cuáles son las formas de transmisión? Acabamos de escribir entonces la forma que es por vectores o autóctona. Esta es la forma en la que el triatomino hace todo este ciclo que les acabo de comentar y la persona se infecta. Y es la más común en el mundo y es la que más ocurre sobre todo en las zonas rurales. Y hago aquí incluso la anotación. Puede que en Colombia la prevalencia sea del 0.9 como les comenté, pero hay poblaciones indígenas como las de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde se ha documentado prevalencia hasta el 89% de la población adulta. Se vuelve casi una condición propia de ellos. Ahora, ¿cómo más se puede transmitir? Una muy importante que el doctor Cataño les mencionó es oral. Resulta que si las comidas se contaminan con heces del triatomino, este también es muy infeccioso, puede generar enfermedad. Incluso con el agravante de que la enfermedad cuando se adquiere por vía oral parece ser más grave, como les voy a comentar. De manera que en zonas donde es hiperendémico, algunos incluso recomiendan asegurarse de tapar las ollas
y verificar que no haya forma de que pueda ingresar de ninguna manera las heces del triatomino a la alimentación. Les cuento que en Antioquia no estamos libres de este medio. Para Turbo, en el 2010 hubo un brote en el que hubo que analizar a 110 personas, hubo 11 enfermedades de Chagas confirmadas por vía oral y esto llevó a una muerte. Entonces no podemos olvidar. ¿Qué otras formas hay? Puede darse por vía congénita o vertical. Resulta que puede atravesar la barrera placentaria y en el 5 a 10% de las madres que tienen enfermedad de Chagas, esta se va a pasar al hijo y el hijo va a tener la posibilidad de presentar enfermedad congénita. No es la única tampoco, hay más. Por transfusión. Las transfusiones sanguíneas, desde hace más de 10 años, ya estamos haciendo estrategias de tamización en todos los pacientes que van a donar sangre a un banco de sangre, porque hay el riesgo de que si tiene entonces la enfermedad activa y aguda, esta se transmite, sobre todo aguda, se transmita a la persona que va a recibir la sangre. De manera que es indispensable que todas las personas que vayan a donar sangre se verifiquen que no tengan enfermedad de Chagas. Y finalmente, también está descrita la forma accidental. Esto es algo pues de laboratorios en que la persona, si no hace una manipulación correcta del parásito, puede infectarse, por ejemplo, por una salpicadura al ojo. Está descrito y de hecho los laboratorios que manejan esta patología tienen que tener unos cuidados especiales para evitar la transmisión de la misma. Ahora sí, hablemos de qué pasa cuando entra a la sangre los tripanosomas. Entonces, llega el tripomastigote. Entonces, después de que la persona adquiere la infección, hay un periodo de incubación de aproximadamente 1 a 2 semanas de incubación. Después de que pasa 1 a 2 semanas, entonces la persona puede presentar enfermedad aguda. Entonces, ¿qué es la enfermedad aguda por el Chagas? Es un periodo que es de aproximadamente, algunos hablan de 4 a 8 semanas, otros hablan hasta de 12 semanas, en el que la persona, la característica principal es que tiene parasitemia en la sangre, está multiplicándose y es incluso posible evidenciar el parásito de la sangre, como les voy a comentar en unos instantes. ¿Qué es lo que le genera al paciente la enfermedad por Chagas aguda? Entonces, lo primero y más característico de todo es lo que va a pasar por el sitio que entra. Si resulta que la persona tiene una herida y por ahí dentro del triatomino, la persona va a hacer lo que se llama un chagoma. Los chagomas son unos nódulos generalmente indurados y eritematosos que aparecen en la piel, en donde se inocula por la diseminación que hace a nivel local y tiene la particularidad de que, de que es una característica propia de la enfermedad aguda. Pero además de esto, resulta que si la infección no entra por la piel, sino que entra por las conjuntivas, porque nos rascamos los ojos, va a aparecer incluso la forma más clásica de todas, que se llama el signo de Romaña. El signo de Romaña es un edema peripalpebral y palpebral como tal, que se presenta y estos signos son clásicamente presentados pues, en los niños, aunque personas de cualquier edad podría aparecer. Es un edema que realmente no es muy eritematoso y por el contrario tampoco es tan doloroso en comparación con las celulitis presentales. Y siempre debe considerarse cuando veamos lo que pensamos que inicialmente podría ser ese tipo de celulitis. No debe olvidarse, nos pasa desafortunadamente muy fácil. Muchos pacientes no van a hacer nada de esto y van a ser simplemente asintomáticos. Pero otros también podrían tener otra sintomatología general que es más difícil de diferenciar y podría haber entonces fiebre, podría haber malestar, está descrito también linfadenopatía y también está descrito hepatoesplenomegalia. En algunos pocos también podría ser alguna especie de neuropatía periférica y también aquí podría aparecer la linfocitosis atípica, que es que encontremos los linfocitos anormalmente grandes
en los extendidos de sangre periférica. Ahora, resulta que aproximadamente el 1% de los pacientes son más de afortunados y hacen lo que llamamos enfermedad de Chagas aguda grave. La enfermedad de Chagas aguda grave se caracteriza porque el paciente haga una meningoencefalitis o porque haga una miocarditis. A diferencia de la enfermedad cardíaca, como vamos a ver, de la enfermedad crónica, que es muy arritmogénica, generalmente esta miocarditis no es, de la enfermedad aguda no es tan arritmogénica y por el contrario es más como la presentación de falla cardíaca la que se manifiesta como tal. Se estima que la mortalidad de la enfermedad de Chagas aguda, cuando se presenta de forma sintomática y acude al hospital, puede ser tan alta hasta como un 12%. Pero esto está sobre representado porque muchos pacientes son asintomáticos o tienen sintomatología leve por la cual no consultan, por lo cual se cree que la mortalidad real está aproximadamente en el 1% para enfermedad de Chagas aguda. Bueno, ahora, después de que el paciente pasa estas 4 a 8 semanas y logra sobrevivir, entonces va a llegar a un periodo de control inmune. Y bueno, ¿cómo se diagnostica entonces esta fase de la enfermedad? Ya se los había comentado un poco. La característica principal es que el paciente tiene parasitemia en sangre. Entonces, el diagnóstico de ellos vamos a hacerlo a través principalmente de una gota gruesa. En la gota gruesa realmente puede alcanzarse a evidenciar el trepanosoma y podemos complementarla también con tinciones de Giemsa. Giemsa, pues como desee pronunciarse. Generalmente con esto es suficiente, pero ocasionalmente la sospecha persiste a pesar de que los exámenes son negativos. Y en esos casos podría incluso hacerse de segunda línea una PCR para Chagas, en Chagas agudo, que en este caso tiene una sensibilidad bastante elevada, y también se puede hacer hemocultivos. La sensibilidad de la PCR para algunos estudios puede estar incluso por encima del 90%, los hemocultivos solo tienen un 50% y requieren unos medios líquidos especiales. Entonces la mayoría de pacientes en general se van a diagnosticar en su forma aguda a través de gota gruesa y Giemsa. Pero para llegar aquí es indispensable que reconozcamos las manifestaciones y eso sea capaz de llevarnos a hacer pruebas diagnósticas. Sigamos entonces hablando de qué pasa cuando va más allá. Entonces, una vez el paciente logra superar y hacer control inmune, pasa a lo que llamamos una fase indeterminada. Una fase indeterminada. Esto quiere decir que el paciente ya, o sea, en su sangre tiene todavía el parásito, pero está con control inmune, hay una baja replicación y ya está desarrollando anticuerpos de diferentes tipos para el trepanosoma. De estos, aproximadamente el 10 al 30%, a una tasa del 1.85% anual, van a desarrollar enfermedad de Chagas crónica sintomática. Ahora, ¿cuáles son los órganos que se van a ver comprometidos de principal manera en la enfermedad crónica? Son entonces corazón, cardiopatía chagásica, el colon, megacolon chagásico y el esófago. Nuevamente un megaesófago también. Entonces quiero que tratemos de hablar un poco cada una de estas manifestaciones. Y empecemos por el corazón, la más característica de todas. Corazón entonces. ¿Qué es lo que va a hacer la enfermedad de Chagas en el corazón? Entonces, va a ser capaz de aumentar la masa de los ventrículos, pero
disminuye el grosor de las paredes, con frecuencia hace que las cavidades se vuelvan aneurismáticas, y además de esto genera fibrosis. Una fibrosis que compromete en especial manera incluso el sistema de conducción. ¿En qué se va a traducir esto? Las guías del 2018 de la Sociedad Americana de Cardiología para cardiopatía chagásica nos hacen la recomendación que la enfoquemos con las mismas categorías de la AJA para falla cardíaca. Esto es A, B, C y D. Entonces, ¿cuál es la A? La A es entonces el paciente que tiene riesgo para falla cardíaca. Este es el paciente que tiene enfermedad indeterminada. Este es el paciente que todavía no tiene ningún tipo de manifestación. Entonces, los pacientes que diagnostican enfermedad de Chagas, hay que hacerles siempre radiografía de tórax y electrocardiograma. Y siempre y cuando la radiografía y el electrocardiograma estén normales, realmente esta fase se considera todavía de buen pronóstico. Sin embargo, este electrocardiograma hay que repetirlo en esos pacientes cada vez, una vez al año. Tienen que tener un seguimiento electrocardiográfico una vez al año, o si es anormal, incluso debería hacerse 2 veces al año. En caso de que el electro sea anormal, es necesario complementar los estudios con un Holter y con un ecocardiograma, según el cual ya se verá cuál es el tipo de cardiopatía que presenta el paciente. Eso nos lleva entonces a la categoría B. Categoría B es cuando el paciente ya lo que tiene es cardiopatía estructural, pero todavía asintomática. Estos son los pacientes entonces que pueden tener alteraciones electrocardiográficas. ¿Cuáles son las alteraciones electrocardiográficas más comunes en enfermedad de Chagas? Entonces, la número 1, añado que no hay nada patognomónico, pero lo único que sí es completamente característico sería entonces que el paciente tenga bloqueo de rama derecha. Y generalmente asociado a un bloqueo también de fascículo anterior. Del fascículo anterior, del fascículo anterior de la rama izquierda de las DIs. Esta es la manifestación más clásica de la cardiopatía chagásica en términos electrocardiográficos, pero no nos podemos quedar limitados a eso. También es muy frecuente que los pacientes hagan bloqueos auriculoventriculares, son más comunes los de primer grado, que ya pues el término está discutido, debe hablarse pues más de retardo de la conducción auriculoventricular, y este es menos frecuente que los de segundo grado y los de tercer grado. Todos los pueden ocasionar la enfermedad de Chagas por compromiso del nódulo auriculoventricular o el haz de Iris. Ahora, también puede aparecer muy característicamente bradicardia sinusal. Esto es por compromiso del nódulo sinusal y frecuentemente los pacientes presentan frecuencias cardíacas por debajo de 40. Siguiendo a esto, también podría el paciente presentar arritmias. Esta es la cardiopatía arritmogénica y las arritmias pueden ser auriculares con una fibrilación auricular o pueden ser ventriculares. A nivel ventricular lo más característico son contracciones ventriculares prematuras, pero el paciente también puede hacer taquicardia ventricular o puede hacer incluso hasta fibrilación ventricular. Y estas contracciones ventriculares prematuras, algo clásico es que tienen también una morfología variable, no es como monomórfico, sino polimórfico. Ahora, también está descrito otras alteraciones electrocardiográficas más específicas que pueden estar relacionadas con la hipertrofia ventricular, y aquí están entonces alteraciones del ST, de la T, e incluso ondas Q patológicas, todo hallazgo propio de la enfermedad de Chagas. También podría ser que la cardiopatía estructural sea por hallazgos cardiográficos o otro tipo de imagen, en cuyo caso el paciente podría presentar disfunción ventricular. Sea que la disfunción sea diastólica o, como en el caso de nuestro paciente, que tenga una disfunción también
sistólica, ya con frecuencias del 20, con eyecciones del 25%. Pasemos entonces a la categoría C. Categoría C es el paciente en donde ya hay una cardiopatía sintomática. Y aquí estaría el paciente de nuestro caso. ¿Qué síntomas va a presentar el paciente y cuáles van a ser las manifestaciones? La respuesta es, en general, las mismas que otro paciente con falla cardíaca. Todos los mismos que mencionan todas las guías como tal. Sin embargo, sí hay algunas consideraciones especiales que hay que tener en cuenta en las cardiopatías chagásicas. Ahora, entonces, manejo como tal de la falla, el mismo. Pero consideraciones especiales. Entonces, primero, beta bloqueadores. Siguen siendo parte del manejo, pero hay que tener mucho cuidado con ellos, porque como les comentaba, el paciente tiende a ser bradicárdico. De manera que hay que tener mucho cuidado con la dosis para no bajarlo. Incluso en unos casos el paciente no lo tolera, al igual de lo que pasa con la digoxina. Segunda particularidad, anticoagulación. Se ha visto que los pacientes con enfermedad de Chagas tienen un mayor riesgo también de enfermedad tromboembólica, expensas pues como tal en comparación a otros pacientes con falla cardíaca. Sin embargo, todavía no se considera que haya una indicación para hacer anticoagulación de rutina en pacientes con enfermedad de Chagas. Y las indicaciones están limitadas a complicaciones que sí pueden presentarse, como que haga una fibrilación auricular, como que haga un evento tromboembólico previo, o que el paciente haga como tal un hallazgo de trombos intracavitarios en el corazón, sobre todo a expensas de las dilataciones aneurismáticas que generan. Entonces es frecuente que acá hay anticoagulados, pero no a todos hay que anticoagularlos. Bueno, ahora, como tal para el riesgo arritmogénico, amiodarona. Hay variabilidad en las indicaciones para utilizar medicamentos antiarrítmicos, sin embargo, el más favorecido pues, es la amiodarona, y las guías de la AJA del 2028 lo que recomiendan es que lo utilicemos especialmente en pacientes que hagan taquicardias ventriculares no sostenidas, idealmente que también tengan fracción de eyección por debajo del 35%, idealmente que también sean sintomáticos. Ese sería el paciente, digamos, estándar para dar amiodarona. Pero en algunos casos esto le queda corto y los pacientes van a requerir cardiodesfibrilador implantable. El cardiodesfibrilador tampoco debe utilizarse en todos los pacientes con cardiopatía chagásica, a pesar de que en ellos la principal causa de muerte son las arritmias, el 55 a 70% de ellos mueren por arritmias. ¿A quiénes hay que ponerle cardiodesfibriladores implantables? Especialmente los pacientes que hacen taquicardia ventricular sostenida documentada o que hagan fibrilación ventricular o que aborten una muerte súbita. Esos son los pacientes más característicos para dar cardiodesfibriladores implantables. Y ya pues por aparte por cualquier otra indicación propia de la falla cardíaca. Y marcapasos. Marcapasos tampoco es de rutina en los pacientes, pero frecuentemente puede ser necesario en caso de que desarrollen un nódulo sinusal enfermo con bradicardia sinusal persistente, idealmente sintomática, y el paciente que haga bloqueos auriculoventriculares de tercer grado o de segundo grado en el caso que lo amerite. Pero por lo demás, digamos que hay que ajustarlo en el manejo estándar del paciente con falla cardíaca, que según las guías de agosto de la Sociedad Europea de Cardiología significaría que todos los pacientes deberían empezar recibiendo IECA 2 más espironolactona, más también beta bloqueador, y hoy en día considera también que la empaglifosina o apaglifosina es manejo de primera línea para los pacientes con falla cardíaca gracias al estudio empero reciente. Ahora, volviendo a lo que estamos hablando, el último grupo sería entonces el D, que es síntomas refractarios. El paciente que tiene síntomas refractarios frecuentemente va a acabar necesitando, a pesar del tratamiento óptimo,
va a necesitar con frecuencia trasplantes. El trasplante cardíaco es una opción para ellos que resulta ser favorable porque se ha visto que tienen mejor sobrevida que el resto de pacientes trasplantados del corazón. ¿Por qué resulta esto? Antes porque son pacientes más jóvenes, pacientes que tienen patología limitada del corazón y que por lo demás como tal son saludables. De manera que es una opción muy favorecida y la indicación es como tal la misma de pacientes con falla cardíaca, ya como fondo del algoritmo pues, de tratamiento ya cuando es refractario. Ahora, pasemos entonces a hablar un poco de la enfermedad de Chagas gastrointestinal. Gastrointestinal entonces puede comprometer el colon y en colon hace un megacolon chagásico. Esto es un colon con una marcada dilatación, generalmente eso es más de 6 centímetros tomográficamente, y en el que el paciente, el síntoma cardinal es la constipación. O en términos quizá un poco más correctos gramaticales, estreñimiento. El estreñimiento de los pacientes puede incluso hacer de 1, 2, 3 semanas sin que ellos den del cuerpo y frecuentemente también hacen dolor abdominal. Y el problema es que se puede complicar y se puede volver obstrucción. Frecuentemente la obstrucción va de la mano de la presencia de vólvulos. Y esta obstrucción, frecuentemente con vólvulos, puede seguirse complicando. Esto puede llegar a una perforación. La perforación puede llegar a sepsis y la sepsis puede llegar a muerte. De manera que la enfermedad del colon por Chagas también es importante tenerla en cuenta y es frecuente que coexista con los pacientes que tienen cardiopatía. Si bien no necesariamente tienen que tener las dos, podría solo haber enfermedad gastrointestinal. Por otro lado, los pacientes pueden tener manifestaciones esofágicas, hacer un megaesófago. Los pacientes con megaesófago, los síntomas cardinales son la disfagia, odinofagia, y el paciente también a veces hace salivación excesiva. Resulta que esos pacientes hacen una especie de acalasia esofágica. Es decir, que el esófago se dilata, pero el esfínter esofágico inferior se mantiene todavía relativamente tónico, entonces empieza a engrosar y se empieza a llenar incluso de alimentos. La complicación más importante de la enfermedad del esófago de Chagas incluso resulta ser respiratoria, porque el paciente puede hacer aspiración. Hacen neumonía o neumonitis aspirativa y esto puede llegar entonces a complicaciones que nuevamente pueden llegar hasta sepsis, muerte, etc. De manera que la enfermedad del colon y la enfermedad del esófago hay que valorarlas en caso de que sean progresivas. Generalmente la enfermedad del colon se puede iniciar manejándola con fibra, con laxantes, pero en algún punto es posible que el paciente no responda a los mismos. Y si no responde a los mismos, sobre todo si el paciente hace obstrucción y las otras complicaciones, puede requerir manejo quirúrgico. No voy a abordar a fondo el manejo quirúrgico, pero a grandes rasgos requiere una colectomía parcial y se hace una remoción del recto donde se cree que además se acumula el tripanosoma para que no haga reinfección pues como tal o recrudescencia pues como tal de recaída después de que se haga la cirugía. Es importante conocer esto porque esta presentación de constipación es posible que la encontremos en un paciente con factores de riesgo y que pensemos en cualquier otra cosa excepto enfermedad de Chagas, pero también puede ser enfermedad de Chagas. ¿Cómo diagnosticamos al paciente con enfermedad crónica? Entonces, realmente aquí ya la forma no es visualizar el parásito porque ya no va a ser posible, ya la parastemia es demasiado baja. Aquí el diagnóstico es serológico, se hace con inmunoglobulina G, no hay rol para la inmunoglobulina M de Chagas. Esto se hace generalmente por ELISA o por inmunofluorescencia. Resulta que las IgG para Chagas desafortunadamente no son tan sensibles como nos gustaría, no hay una sola que sea capaz de decir que esta es definitiva y también resulta que hay varios exámenes pues, de IgG distintos,
se estima una sensibilidad aproximadamente del 60%, de manera que con frecuencia se recomienda, si es la sospecha, hacer 2 inmunoglobulinas G de Chagas, idealmente que sean para antígenos diferentes, y con las 2 positivas confirmamos la enfermedad. Realmente aquí es un poco más difícil las pruebas adicionales. También se ha descrito el uso de las PCR en caso de que persista la sospecha, pero la sensibilidad de las PCR es baja, también puede ser alrededor del 60% incluso, de manera que a grandes rasgos están con la IgG. Es muy frecuente también que se diagnostique en la fase indeterminada, cuando los bancos de sangre hacen la atomización. Generalmente hacen tinciones que pueden ser incluso con Giemsa para observar, y si se diagnostica también, entonces sería una forma posiblemente indeterminada si el paciente no está presentando síntomas. Y pasamos entonces a hablar de un tema que es de los más controvertidos en la literatura. Hablemos de tratamiento. Y empecemos por la parte fácil. ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a tratar enfermedad de Chagas? Entonces, la primera línea a nivel mundial es considerada el benznidazol. ¿Qué es el benznidazol? El benznidazol es un derivado de un grupo de medicamentos que incluye el metronidazol, que afecta el ADN de los microorganismos de forma selectiva, incluyendo los parasitarios. Y de segunda línea tenemos un medicamento que se llama el nifurtimox, que inhibe el metabolismo del parásito a través de la acción del ácido pirúlico. Ahora, empezamos a hablar un poco del benznidazol. Entonces, el benznidazol como tal, por aquí, perfecto. Entonces, el benznidazol se da a una dosis de 5 miligramos por kilo al día. Generalmente se da en 2 tomas, dividido, y el tratamiento se hace por 60 días. En niños se pueden utilizar dosis hasta de 10 miligramos por kilo, y la dosis máxima es de 300 miligramos, que equivaldría a un paciente de 60 kilos. Y aquí hay una salvedad interesante, y es que algunos expertos recomiendan que si el paciente pesa más de 60 kilos, entonces el tratamiento tiene que mantener esta dosis máxima por el centro de tolerancia, pero hay que prolongarla. Por cada kilo por encima de 60 kilos, un día más, de manera que el pesa 65 kilos sería 65 días. Y es una consideración que puede ser también importante, si bien esto varía entre las diferentes guías. ¿Cuál es el problema más grande de los medicamentos para enfermedad de Chagas? Tolerancia. Los eventos adversos son múltiples, y en los estudios hasta el 20% de los pacientes descontinúan el tratamiento. Ahora, ¿por qué lo descontinúan? Lo más frecuente es dermatitis. La más común de todas es un brote, que simplemente es maculopapular. En ese caso no requiere que se descontinúe, simplemente se dan antihistamínicos y el paciente puede continuar el tratamiento. Pero también podría ser que el paciente presente neuropatía, sensitivo-motora, y en este caso sí hay que descontinuarlo y puede ser reversible. También podría ser que el paciente presente citopenias, especialmente granulocitopenias, y también el paciente puede presentar anorexia, náuseas, vómito y otra sintomatología en general relacionada con el tratamiento. Si este paciente en fase aguda se toma 60 días de benznidazol, más o menos hasta entre el 65 y 85% de los pacientes pueden lograr aclarar la parasitemia. Pero afortunadamente el tratamiento no es 100% efectivo y es muy difícil saber si el paciente efectivamente quedó tratado. Ha sido una limitación histórica para el seguimiento y para los estudios de enfermedad de Chagas. Por otro lado,
El nifurtimox generalmente se utiliza una dosis de 15 miligramos por kilo al día. Tiene como desventajas que hay que darlo 3 a 4 veces al día, y tiene como desventaja adicional que el nifurtimox tiene más efectos adversos aún, y generalmente se da por 90 días. Eventos adversos, el más común es gastrointestinal. 70% de los pacientes presentan eventos adversos gastrointestinales. Y en segundo lugar está la neuropatía periférica, similar al mesniazol. Es rara la dermatitis, pero sí presenta todos los otros que tiene el mesniazol. De manera que a veces depende de la disponibilidad, de qué hay en nuestro medio. Pero si podemos elegir uno de los dos, la mayoría de expertos elegirían el mesniazol. Ahora, la pregunta difícil: ¿a quién tratamos? Naturalmente, todos los pacientes van a requerir algún tipo de tratamiento, sea sintomático o parasitológico, pero el parasitológico no es para todos. Vamos a tratar de hacerlo simple. Entonces, a este lado vamos a tener los pacientes que definitivamente sí requieren tratamiento. A este lado, los que definitivamente no requieren tratamiento. Y aquí en la mitad, los pacientes que podrían requerir tratamiento. Entonces, definitivamente hay que tratar a todos los pacientes que tengan Chagas agudo. De eso no hay duda. Todos los agudos hay que tratarlos para evitar la progresión a formas crónicas y disminuir la mortalidad también en las formas agudas graves. También hay que tratar a los pacientes con enfermedad de Chagas congénita. Aquellos bebés en donde la mamá les haya pasado la enfermedad. Y aquí hago también la salvedad: no utilizar IgG en los bebés nacidos de las madres con Chagas, porque la mamá le pasa el IgG a través de la placenta, y por lo tanto saldría positivo. También es diagnóstico como enfermedad aguda, frecuentemente asintomática. Hay que tratar todas las mujeres en edad gestacional. ¿Por qué? Por el motivo más o menos que la congénita, para que no se lo pasen a los hijos. Hay que tratar definitivamente a los menores de edad, menores de 18 años. Esto extra de que todavía están jóvenes, el tratamiento puede disminuir la parasitemia, y por lo tanto se cree que podría haber un beneficio en el desarrollo de las formas crónicas a largo plazo, si bien, como vamos a tocar en unos instantes, quizá la parte clínica todavía no está tan estudiada, pero hasta ahora el consenso es que todos los menores de 18 años hay que tratarlos. ¿Quién más hay que tratar? Hay que tratar a los pacientes con reactivación. ¿Qué pacientes se reactivan? Y aquí quiero hacer un paréntesis de algo que quería comentarles. Hagamos un paréntesis aquí. Pacientes que son trasplantados o pacientes que desarrollan VIH-Sida, aproximadamente en el 20% de los casos, si tenían enfermedad de Chagas desde antes, hacen una reactivación. Esa reactivación hace que la enfermedad de Chagas se exacerbe y presente complicaciones que son similares a las agudas. Y aquí el paciente puede hacer entonces meningoencefalitis, puede hacer también miocarditis, y hay una presentación del paciente inmunosuprimido que hay que acordarse, que es muy característica, y son abscesos cerebrales. Entonces, muchas veces pacientes con abscesos cerebrales, con VIH-Sida, lo mismo que pensamos es toxoplasmosis. Pero cuando el paciente, los estudios son negativos, persiste la sospecha, y idealmente es de un grupo poblacional que está en un riesgo especial, por ejemplo, que sea un indígena, pensar que esto puede ser enfermedad de Chagas. Y en ese caso requeriría siempre también tratamiento. Todas las reactivaciones se tratan.
Bueno, esos son los pacientes que definitivamente necesitan tratamiento. Ahora los otros que definitivamente no requieren tratamiento. No lo requieren los pacientes con cardiopatía avanzada. Esos son los pacientes que ya tienen una falla cardíaca instaurada y que tienen dilatación ventricular, en el que ya el paciente, el daño está hecho y por lo tanto el tratamiento, digamos que no nos va a ayudar. Se cree que, o sea, la patología del corazón es dada no solo por la parastemia, sino también por una reacción autoinmune generada a expensas de la infección. Algunos consideran que pacientes mayores de 55 años, sobre todo con otras comorbilidades, también deberían entrar a este grupo que definitivamente no hay que tratar, si bien las guías de la baja del 2018 no lo incluyen. Ahora, ¿en qué pacientes la evidencia ha tenido, digamos, algunas discordancias? Entonces, primero pacientes con enfermedad indeterminada, que ya les voy a explicar por qué sí. Y pacientes con cardiopatía leve. Entonces, para los pacientes con cardiopatía leve, la pregunta la teníamos hasta muy recientemente, pero en el 2015, el estudio BENEFIT demostró que aleatorizando tratamiento con benznidazol contra placebo en los pacientes con cardiopatía leve a moderada, desafortunadamente los pacientes no tenían beneficios en los desenlaces clínicos. El único beneficio fue que los pacientes, el 60% de los que recibieron benznidazol, hicieron negativización de PCRs control comparado con el 30% aproximadamente de los pacientes que recibieron placebo. Desafortunadamente, este control en la PCR no se tradujo en beneficios clínicos, entonces por lo tanto los pacientes que tienen ya cardiopatía instaurada, si sea leve, la mayoría de expertos hoy en día recomiendan no dar tratamiento. Un caso distinto ocurre con los indeterminados. En el indeterminado, la evidencia tampoco nos ha logrado demostrar que dar tratamiento disminuye las complicaciones clínicas, pero faltan estudios. Y teniendo en cuenta que el paciente todavía no ha desarrollado complicaciones y que sabemos que el paciente, que las complicaciones dependen de la parasitemia activa, si sea a un nivel más bajo, la mayoría de expertos recomiendan sí dar tratamiento. Esos son los pacientes con frecuencia encontramos, por ejemplo, que van a donar sangre y les sale positiva la IgG les sale positivo el estudio de tamización para Chagas. Son pacientes entonces que sí hay que dar tratamiento, idealmente benznidazol por 60 días para que haga resolución de su parasitemia idealmente y podamos evitar complicaciones a futuro, que como les comentaba, hace falta un poco más de evidencia, pero hasta ahora dar tratamiento. Concluyamos entonces el caso que empezamos. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Nuestro paciente entonces sospechó tenía enfermedad de Chagas crónica, una cardiopatía chagásica crónica. Se le solicitó una inmunoglobulina G para Chagas y fue positiva. Se le hizo otra adicional y confirmó el diagnóstico. Ahora el paciente se decidió que ya como presentaba dilatación de cavidades y tenía una sintomatología de falla cardíaca, desafortunadamente no era candidato a tratamiento con benznidazol. Sin embargo, el paciente sí pudo recibir tratamiento a través de manejo de falla cardíaca. Y manejando la falla cardíaca, el paciente logró mejoría de sus síntomas. Afortunadamente, no presentó complicaciones en los 5 años posteriores de seguimiento y el caso, digamos, que pudo resolverse con un manejo. Pero es importante porque esto refleja, digamos, las limitaciones que tenemos para el tratamiento de la enfermedad de Chagas hoy en día. Desafortunadamente, muchos de los pacientes que nos llegan ya es una enfermedad que está avanzada, instaurada, no se sospechó cuando tenía 7 años y presentó el signo de Romaña, entonces ya llegó a este punto. Como últimas palabras, les dejo que si no se puede hacer tratamiento en muchos casos, por lo menos hay que hacer prevención. La prevención de la enfermedad de Chagas va muy de la mano del desarrollo humano.
hacer que las personas tengan cada vez viviendas más dignas, que se fomente la higiene, que se fomente la eliminación de los insectos y el uso de insecticidas, y finalmente debe apuntar a largo plazo a que haya una eliminación gradual de la pobreza, porque eso va de la mano con muchas enfermedades que desafortunadamente parasitoides asociadas a la pobreza en nuestro medio. Muchas gracias a todos, espero hayan disfrutado. Los dejo con el doctor Cataño. Hola, muchas gracias al doctor Arango por esta excelente descripción de lo que tiene que ver con la enfermedad de Chagas, una parasitosis endémica en nuestro país, en donde varía de una parte geográfica a otra de la geografía colombiana, pero que debemos tenerlo en cuenta muy importante en aquellos pacientes que tienen cuadros sugestivos, no solamente el Chagas agudo, el cual suele ser muy ruidoso, sino este Chagas indeterminado, este Chagas crónico, que como les decía él, hay mucha discusión acerca de a quién se trata, a quién no, pero que en aquellos casos seleccionados de manera adecuada y con un tratamiento óptimo podemos llevarlos a una mejor calidad de vida o incluso a una resolución de los síntomas. Recuerden entonces sospechar la entidad, tener en cuenta que no solo se transmite a través de la picadura del triatómino, sino que también se transmite cuando en estos pacientes la adquieren por vía oral, transplacentaria, transfusional. Todas estas vías de transmisiones que no son la habitual son importantes a tener en cuenta y esperamos que toda esta información sea de su utilidad para futuros pacientes, para futuros casos. Recuerden, estos esenciales en infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia, y esperamos poder contar con ustedes en una próxima ocasión con un nuevo tema esencial en infectología. Muchas gracias.